Marcos capítulo 4. Busque ahí en su Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Otra vez, dice, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte, dice, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué le pasó? Se quemó, porque no tenía ¿qué cosa? Y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó ¿en qué? En buena tierra, dice, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta predicación se llama ¿qué tierra eres? Uy, dolió eso parece. ¿Qué tierra eres? ¿Cómo es nuestro corazón frente a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra del Señor? Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir de la verdad de tu palabra. Háblanos por medio de ella, instrúyenos, Señor. Como dice la Escritura, que sea esta una profecía para nuestras vidas, Señor. Que venga a exhortarnos, a corregirnos, a edificarnos, a consolarnos en esta hora. Siempre, Espíritu Santo, quiero ser usado por ti. Estoy dispuesto, Señor. Mi corazón está dispuesto junto a mis hermanos para que tu gracia esté en medio nuestro. Tu bendición ahora sobre nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Como dije, este mensaje se llama ¿qué tierra eres? Y la primera verdad que quiero compartir en esta tarde es que la humanidad ¿sí? se encuentra dividida en dos grupos de personas. Lo queramos o no,
los que han creído al mensaje del Evangelio y quienes lo han rechazado. Es así, el Evangelio es radical y Cristo es radical. Su mensaje es radical. Hay solo dos grupos, los que creen en fe y quienes no creen a la verdad del Evangelio. Para nosotros que hemos creído, el Evangelio es riqueza, el Evangelio es deleite. Todo lo relacionado con Cristo nos deleita, nos maravilla. Pero para quienes no creen, consideran que la fe, la religión, el Evangelio es solo una pérdida de tiempo, que es una necedad, que no tiene sentido todo lo que hacemos. Pero es porque nunca han conocido verdaderamente a Cristo. Porque quienes hemos conocido en profundidad al Señor, a Cristo, entendemos que Él es el todo de nuestras vidas. Amén. El Evangelio entonces no admite imparcialidad. O creemos o no creemos en todo el Evangelio y en todo lo que demanda de nosotros. Un evangelio que no nos confronta nunca será un verdadero evangelio. El evangelio incomoda. La verdad de la palabra nos incomoda. Cada vez que vamos delante del Señor y oramos delante de Él, siempre digo este ejemplo, estamos desnudos delante del Señor. Uno no se puede presentar delante del Señor sin antes reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, aquello que aún no ha cambiado profundamente en nosotros. Porque delante del Señor nada podemos ocultar. Nada, estamos absolutamente desnudos delante de su presencia. Por lo tanto, nunca debemos de olvidar este principio. El Evangelio es radical y la enseñanza de Cristo es radical. Y el Evangelio nos confronta continuamente. Porque o si no, nos llenamos de palabras que son vacías, que verdaderamente no buscan sanar ni direccionar nuestra vida hacia el propósito de Dios. Cuando Pablo en el libro de los Hechos se despide de las iglesias de Asia, testificando ante ellos que lo más probable es que no vuelvan nunca más a ver su rostro, dice que muchos de ellos fueron conmovidos hasta las lágrimas y comenzaron a llorar. Y dentro de su mensaje de despedida, él les dice: yo estoy libre de toda responsabilidad frente a ustedes, porque yo les he enseñado todo el consejo de la palabra del Señor. No he sido como otros que ocultan ciertas verdades porque esas verdades de pronto incomodan. Yo no, yo he enseñado todo el consejo de la palabra. Por lo tanto, si no nos volvemos a ver, yo estoy en paz porque he cumplido con lo que Cristo me ha mandado hacer. Estamos llenos de pronto de agoreros, puse acá, de profetas que solo profetizan lo bueno, que solo adulan los oídos de los hombres. Pero no, la profecía también exhorta y nos lleva a alinear nuestros caminos, a direccionar nuestra vida hacia la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Al Señor le dijeron: dura es tu palabra, maestro. ¿Quién la va a soportar? ¿Quién la va a tolerar? Y esto que acabamos de leer no fue algo que Cristo compartió en una entrevista que le hizo a alguien, no. Este mensaje fue un día predicado frente a una multitud. Y fue un mensaje que confrontaba respecto de la fe en el corazón de los oyentes. No debemos de construir una imagen de Cristo equivocada en nuestros corazones. El Señor ama indudablemente al mundo. Cristo ama a todas las personas, pero también las confronta con su verdad. Y pretende siempre el Señor que no quedemos tal cual como llegamos a Él, sino que seamos transformados por la verdad del Evangelio. Que sea transformado nuestro corazón para que sea transformada nuestra conducta. El Señor nunca nos deja tal cual como nosotros llegamos,
Siempre que el Señor tenía un encuentro con alguna persona y se producía un milagro, un obrar sobrenatural, el Señor siempre agregaba y decía: tus pecados te son perdonados. Vete en paz. No solo era el milagro, la sanidad física, había una transformación del corazón de las personas. Y esa transformación interior producía un cambio exterior. Y eso es lo que debe de pasar en cada uno de nosotros. Cuando dejamos de ser solo un oyente y nos convertimos verdaderamente en discípulos, logramos entender verdades más profundas que de pronto han estado ocultas a nuestro entendimiento. Siempre hay dos grupos de personas: los que solo oyen la palabra y quienes obedecen. Y no basta solo con oír. En oír hay bendición, pero hay mayor bendición en obedecer la palabra del Señor. Y Jesús los dijo, y le dijo que sus amigos eran quienes hacían la voluntad de su Padre. A ellos llamaré mis amigos, a los que obedecen el consejo, a los que siguen las enseñanzas. Por lo tanto, no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y eso indudablemente es un desafío, porque, como partí diciendo, el Evangelio siempre nos confronta y nos va a desafiar. Porque de pronto creemos que hay situaciones que ya hemos superado, que hemos vencido, y suceden cosas en nuestras vidas que manifiestan que aún hay áreas que el Señor tiene que trabajar en profundidad en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje continuamente en nuestras vidas. Jesús enseña esta parábola a una gran multitud. Tanto así que se tuvo que subir a una barca y separarse unos metros. ¿Para qué? Para que el viento que soplaba llevara su voz lo más lejos posible por la cantidad de gente que estaba escuchando. Pero la parábola se la explica en intimidad solo a los discípulos. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando uno solo oye y no inquiere, no profundiza, se queda solo con lo superficial de las cosas. Y como siempre nos ha enseñado nuestro pastor, debemos de masticar la palabra del Señor, sacar de ella toda la profundidad que tiene para nuestras vidas, sacar de ella toda la enseñanza que tiene para nosotros. Y no solo oír rápidamente algo y decir sí, estoy bien. No, la palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón. Cuando uno enseña, siempre hay alumnos que se acercan al final de la clase y que quieren saber más profundamente lo enseñado. Quieren entender más profundo. Quieren conocer más profundo. No se quedan solo con lo que uno explicó, sino que quieren entender con mayor profundidad lo que se está enseñando. Volvemos al texto. Esta parábola divide a las personas, a la tierra, en 4 grandes grupos. Pero antes de ir de lleno a esto, quiero detenerme en algo que dice el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, escuchen con atención lo que acabo de enseñar. Fue lo que quiso decir Jesús. Deténganse un momento, analicen, reflexionen, piensen más profundamente lo que acabo de enseñar. Esto nos tiene que llevar siempre a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón y buscar en lo profundo si estamos cumpliendo con lo que el Evangelio demanda de nosotros. Porque a veces nosotros aparentamos que todo está bien.
y las cosas de pronto no van bien. El primero que sabe que está enfermo es uno mismo. Aunque uno se niegue y se haga ahí el loco, no, si estoy bien. No, si me subió la presión porque caminé muy rápido, me puse nervioso. Pero tienes que ir al médico. No, si estoy bien. Y uno sabe que no es la primera vez que tiene esos síntomas. Pero quiere esconderlo, negarlo. En lo espiritual nosotros somos conscientes también. Cuando las cosas de pronto no van bien. Cuando hay situaciones que nos están afectando, que nos están dañando. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Escuche con atención, porque no podemos culpar a nadie más de nuestra vida espiritual y de si estamos o no teniendo una relación profunda, real y verdadera con el Señor. Cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor de nuestra vida espiritual. No podemos hacer como Adán cuando el Señor lo confronta y le dice, es que la mujer que me diste por compañera, ella me ofreció y yo accedí. No, cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. No podemos culpar al resto de nuestras decisiones ni de lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Cada uno delante del Señor somos responsables de lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos entregó. Hay dones, hay gracia en medio nuestro, hay llamados del Señor. Cada uno de nosotros somos responsables y daremos cuenta a Dios de lo que hicimos con lo que Él nos ha entregado. Amén. Por eso el Señor les dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Reflexione, examínese, deténgase un momento. Vea su corazón. Como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y ve mi corazón, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame por tu senda de justicia, por camino recto. Ese es un ejercicio continuo que debe de hacer el creyente. Examíname, Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos. Y ve si hay en él algo que no corresponde, algo que no viene de ti. Sácalo de mí y guíame por el camino recto, por donde tú quieres que yo transite. Ese es un autoexamen. Ahora sí vamos al texto. El primer grupo o la primera tierra, podríamos decir que son corazones indiferentes. Es gente que oye, que escucha, pero rápidamente olvidan lo que han escuchado. Lo encuentran interesante, quizás llamativo. Vienen de pronto a algún evento de la iglesia, pero la semilla del evangelio no causa mayor interés. Hay una indiferencia. Conocen la verdad, saben de la palabra del Señor, pero viven absolutamente separados de esta verdad. De pronto en cuando alguna predicación los quebranta, alguna alabanza por ahí les trae algún recuerdo, pero el resto del tiempo son totalmente indiferentes a la verdad de Cristo. Tener o no tener una vida centrada en Cristo les es totalmente indiferentes. El segundo grupo son superficiales. Tienen una buena actitud inicial al recibir la palabra con gozo, pero como leímos juntos, no tienen raíz. Como diríamos en Chile, no hay sustancia, no hay contenido, no hay profundidad. Pesa menos que un paquete de cabrita, ese es un término chileno. Como dijo nuestro pastor el viernes cuando estaba predicando, son como esas sopas instantáneas. Tienen buen sabor al principio, pero no alimentan. Tienen más sodio que algo sano. No es como esas cazuelas
a cuchara parada, diríamos en Chile. No hay sustancia, no hay raíz. Tienen una buena actitud inicial frente al Evangelio, pero como no hay profundidad, porque no han dejado que la verdad de Cristo transforme verdaderamente sus vidas, entonces son un árbol sin raíz. Eso es como tener un árbol en un macetero. Nunca va a lograr crecer a todo su potencial. Nunca va a dar toda la altura que podría llegar a tener. Son creyentes de corta duración, de mucho entusiasmo inicial, pero cuando llega la prueba, la tribulación, se caen y dejan de ser parte nuestra, porque el Evangelio no llegó a lo más profundo. No dejaron que el Espíritu Santo transformara lo más profundo de su corazón. Puse aquí, son como el conejo Duracell. ¿Usted ha visto la propaganda de Duracell? ¿Sí? Que la pila, la competencia no le dura nada. Y el conejito Duracell sigue y sigue y sigue. A veces uno ve eso. Mucha fuerza, mucho entusiasmo. Pero viene alguna situación y ya no están con nosotros. Después están los afanados. Estos creyentes crecen porque tienen cierta profundidad, momentánea tal vez, pero las riquezas, los afanes ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no dan fruto. Son creyentes que dividieron su lealtad. Dios no es lo primero, sino que las riquezas, el hacer, eso llena su corazón. Ya Dios no es lo que llena sus vidas. Santiago dice que son inconstantes en todos sus caminos. Literalmente tienen su lealtad dividida entre Dios y los afanes de este tiempo. Se engañan a sí mismos, creyendo que pueden servir a dos señores, pero tarde o temprano, como dice la palabra, amarán a uno y aborrecerán a otro. ¡Qué silencio! Autoexamen. Dejemos que la palabra nos lea, que el Espíritu Santo nos lea. Son entonces hombres o mujeres de lealtad dividida. Finalmente están los leales. Son aquellos en que la semilla da fruto, porque permanecen en la verdad. Son la buena tierra. Su corazón es una buena tierra, porque su corazón siempre es sensible a la voz de Dios. Nunca pierda la sensibilidad a la voz de Dios. No deje que algo quite esa sensibilidad, porque cuando perdemos la sensibilidad a la voz de Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y es igual como lo dice la Escritura, como cuando uno hace un trabajo manual y se rompe la mano y le sale un callo. Primero una ampolla, viene todo el proceso del dolor, ¿sí? De echarse ahí algo para que sane. No se eche sal ni limón, duele, se lo digo por experiencia propia. Y eso se cicatriza. Y después se hace un callo. Y si uno sigue haciendo la misma actividad, ese callo se hace más duro, más duro, más duro, hasta que uno ya se vuelve en cierta forma insensible y ya no tiene dolor, aunque haga la misma actividad una y otra vez. Ser sensible a la voz de Dios es dejar que eso no se produzca en nuestro corazón, sino que siempre tengamos esa sensibilidad de que cuando el Espíritu Santo nos dice esto está mal, reaccionemos, pidamos perdón, enmendemos el camino, pidamos perdón al Señor si hemos dañado, a nuestro hermano, pero rectificamos porque tenemos esa sensibilidad a la voz de Dios. Los que son leales han dejado que la palabra transforme sus vidas, que saque de ellos ese corazón duro de piedra y sea transformado por la obra del Espíritu Santo en un corazón de carne, tierno y sensible a la voz de Dios.
Y estos darán fruto, y mucho fruto. Llegarán incluso a dar fruto hasta el 100 por 1, porque han permanecido leales al Señor. Y no te olvides, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el que siembra para el Espíritu, es decir, el que busca a Dios, hace de Dios su prioridad, en eso invierte su vida, segará de lo espiritual. Y el que busca los deseos de la carne, va a segar también aquello, va a cosechar en la carne. Por eso debemos de buscar prioritariamente sembrar en lo espiritual para cosechar en lo espiritual. Y en eso vamos a encontrar la plenitud de nuestra vida. Nosotros hemos estado enseñando las bienaventuranzas en los jóvenes. Y algo que me llamó mucho la atención, que dice que las bienaventuranzas nos muestran el carácter del creyente, pero también nos muestran una verdad. Y es que la Escritura nunca nos enseña un camino hacia la felicidad. Siempre nos muestra que la plenitud de la vida es algo indirecto, que para llegar a aquello lo prioritario es buscar a Dios, y todas las demás cosas se ordenan alrededor de esa verdad central, que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que la pierde, es decir, la entrega por causa del Evangelio, se la da completamente a Dios, encontrará plenitud de vida en Él. ¿Tú quieres vivir una plenitud de vida? Entrégate por completo a Cristo, al Señor. Por eso las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados; los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Más que dichosos aquellos que se han encontrado con la verdad del Evangelio y alrededor de él han construido toda su vida. Y quiero cerrar con esto. Hace un tiempo atrás, cuando estuve predicando, prediqué de que ahora tengo plantas. Dije que estaba viejo porque tengo plantas. No se ría de maldad fue esa risa. Y me había comprado una planta, una mandarina, clementina. Y le había puesto clementina a mi planta. Pero se me murió mi planta clementina. Pésimo cultivando plantas. Pero estamos aprendiendo. Pero cuando estaba ahí con mi planta, tratando de salvarla, de podarla, no funcionó. Aprendí algo con mi planta. Y aprendí que el problema nunca es la semilla, siempre es la tierra. Porque la semilla tiene en sí misma todo el potencial para generar vida. El problema es la tierra. Y el problema de mi planta es que yo nunca aboné la tierra. Nunca le cambié la tierra. La dejé con la misma tierra que la compré. Por lo tanto, absorbió todos los nutrientes que tenía la tierra. Y en algún momento esa tierra ya era inservible, yo no sabía. Entonces esto me lleva a reflexionar en que el problema nunca es el Evangelio, siempre será mi corazón. El problema no es la enseñanza de la palabra, el problema soy yo. Entonces aprendí que esta parábola muchas veces uno la asocia con la predicación inicial del Evangelio. Y esto está hablando del proceso en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que debemos entonces analizar es: ¿yo estoy cuidando esta tierra, el corazón, o me he descuidado? ¿Estoy siendo nutrido por la verdad del Espíritu Santo? ¿Estoy teniendo una relación profunda con el Señor diariamente? ¿Converso con el Señor, hablo con Él, tengo intimidad con Cristo? ¿O me he olvidado? Porque la palabra enseña y dice que el que esté firme, mire que no caiga. Aquel que cree que ya está y lo sabe todo y tiene tal fortaleza espiritual, está pronto a caer. Porque somos dependientes continuamente del Señor.
Dependemos de su gracia, de su favor, de su amor, de su misericordia sobre nuestras vidas. Por eso es que este autoexamen siempre lo debemos de hacer. Porque de pronto faltan nutrientes en la tierra o comienza a crecer maleza alrededor de nuestras vidas. Y eso hay que arrancarlo de raíz porque consume los nutrientes de la planta. Hay cosas que comienzan a enredarnos en nuestro crecimiento. Y eso tiene que salir para que la obra del Señor se siga realizando en nuestras vidas. Porque podemos partir muy bien, pero terminar mal. Y el problema siempre es cómo terminamos, no cómo iniciamos. Ser fiel hasta el final, hasta que estemos en la presencia del Señor. Hasta ahí. Si es que Él no viene antes, si es que Él no nos lleva, porque esa es la esperanza viva de la iglesia. Pero permanecer fieles al Señor siempre. Y siempre dando fruto. No en un tiempo, no en un momento. No ser un árbol de una temporada. Siempre dando frutos. Pero para eso hay que hacer un trabajo continuo en el nutriente, en la tierra, en el corazón. Porque si no, nos puede pasar igual que a mi planta clementina. Y nos secamos. Y ya no tenemos esa sensibilidad a la voz de Dios. ¿Qué tierra somos? Y esta palabra no es para hacerte sentir mal, no. Esta palabra es para que cada uno de nosotros nos examinemos. Y si hay cosas por las cuales arrepentirnos, pedir perdón al Señor. Si hay cosas que mejorar, bueno, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Si nos identificamos con alguna de estas realidades, si nuestra lealtad ha estado dividida, bueno, enfocarnos en solo buscar al Señor. Que Él sea el centro de nuestra vida. Porque como lo dije al inicio, esta predicación o esta enseñanza fue dada por Cristo a una multitud. Algunos recibieron, entendieron. Otros solo oyeron y dejaron pasar esta verdad. Y siempre hay mayor bendición, no solo en oír, sino en que la palabra se haga real en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie ahí.